Buenas tardes Latinoamérica, buenas noches Europa. Regresamos con el programa La Entrevista. Les saluda Lourdes Pérez Ramírez desde el Centro de Investigación e Innovación en Ciencias Activas Multidisciplinarias CICAM. Hoy tenemos como invitado a un excelente profesional. Él es el PhD Juan José Moyano Muñoz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lourdes. Te agradezco la invitación, agradezco al Centro de Investigación e Innovación en Ciencias Activas y Multidisciplinarias, CICAM. Para mí es un honor poder participar de este tema de debate actual. Realmente, como tú sabes, no es mi tema de estudio, de enfoque, pero me gusta siempre estar informado y actualizado, sobre todo con los resultados y estudios más recientes, y espero que podamos contribuir de alguna manera. Muy bien, muchas gracias por haber aceptado participar y estar hoy día con nosotros en este programa especial en el cual nos dedicamos a poder aumentar el grado de información con base científica a toda la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales, a través de YouTube, Facebook, Instagram y cuanto puedan seguirnos a través también de nuestra página web cicam.com. Bien, yo quiero presentarles a todo el público que nos sigue hoy quién es Juan José Moyano Muñoz. Él es graduado en Biología y con mucho orgullo por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, Perú. Él es máster en Oncología Molecular por el Centro Internacional de Pesquisa Ensino de São Paulo, Brasil. Es además PhD en Genética por la Universidad Estatal Paulista Julio Mesquita Filó, y cuenta con un postdoctorado en cardiología y nefrología. Tiene muchos estudios, es especialista además en inmunología y bioquímica realizado en el Laboratory of Genetics and Molecular Cardiology. Investigador con experiencia en brainstorming, docencia y entrenamientos técnicos, asociado adjunto además del Centro de Investigación e Innovación en Ciencias Activas Multidisciplinarias, que nos enorgullece de verdad mucho. Su trabajo de investigación se basa en el análisis de regulación genética, en terapia celular inmunológica, en nefrología, cardiología, oncología y plataformas de nueva generación. Nuevamente, bienvenido, doctor Juan José Moyano Muñoz. Hoy estamos aquí para poder conversar y tener más clara la idea de lo que son las vacunas relacionadas con el COVID-19 y los tratamientos inmunológicos. ¿Listos para poder darles esta información a todos nuestros seguidores? Yo creo que la primera pregunta que es importante saber es qué significa ser inmune. De hecho, esa pregunta es muy interesante, ¿no? Es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Realmente, ¿será que estoy inmune ante esa enfermedad? Y para poder responder a esa pregunta tenemos que ver exactamente cuál es el fundamento inmunológico, en el sentido de que nosotros tenemos tanto moléculas como células que participan como si fuera un microejército dentro de nuestro cuerpo. Es decir, cuando se presenta un antígeno, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser esto un polen inclusive, o el mismo virus que estamos viendo ahora, nuestro cuerpo ya por sí tiene dos tipos de clasificaciones en el sentido de defensa. Tenemos nuestra inmunidad innata, la cual de por sí solo, ya en los primeros momentos en que aparece un antígeno, ella ya se defiende ante este cuerpo extraño, y posteriormente, después de algunas semanas, aparece nuestro sistema de defensa adaptativo. El sistema de defensa adaptativo está específicamente representado por los linfocitos B, que son nuestros linfocitos que posteriormente van a diferenciarse en lo que se conoce como plasmocitos, y son ellos que van a producir anticuerpos. Pero también no olvidemos que tenemos a nuestro ejército protector conocido como linfocitos T, que son las células que van a atacar específicamente, y ellos tienen un papel realmente importante. Pero cuando nosotros pensamos en estar inmune, nos referimos específicamente a la producción de anticuerpos, que es lo que más se conoce, ¿no? Pero nosotros tenemos que considerar que una cosa es estar inmune y otra cosa es estar protegido. Porque por lo que estamos conociendo de esta enfermedad,
muchas veces nosotros nos encontramos en el sentido de que podemos estar contagiados con el SARS-CoV y podemos también no sentir ningún tipo de síntoma. Y en el sentido de que nosotros no sentimos ningún tipo de síntoma, después de un tiempo damos cuenta de que él estuvo presente en nuestro cuerpo. ¿Y cómo sucedió eso? Es algo que nosotros estamos en estos momentos en una gran onda de poder descubrir las bases moleculares al respecto de la protección. Entonces, si nosotros pensamos en protección, nosotros tenemos que considerar también el tiempo de memoria que estos anticuerpos van a generar, en el sentido de que nosotros nos vamos a sentir protegidos de poder salir a la calle con tranquilidad. Eso es algo que estamos en plena investigación, pero la definición de inmunidad sería básicamente eso, ¿no? Poder producir anticuerpos ante un cierto agente patógeno o un cierto antígeno. Bien, producir anticuerpos. Perfecto. Entonces, las vacunas, ¿cómo las clasificamos? Para iniciar, ¿qué es una vacuna? ¿Cuáles son sus características? Y también nos interesaría saber, ¿una vacuna es segura siempre? Bueno, eso es un tema también importante de ser definido, ¿no? El concepto de vacuna podría ser una sustancia o un medicamento que nosotros utilizamos para poder generar anticuerpos, o sea, generar inmunidad. Pero nosotros tenemos que considerar que existen diversos pasos para nosotros definir la producción de una vacuna. En primer punto, algo que todos los virus tienen en común, es que ellos poseen dentro de su estructura, dentro de su envoltura, digamos, proteínas. Y básicamente toda la logística, toda la filosofía de producción de vacunas en el sentido del SARS-CoV-2, todas las vacunas que están siendo producidas, que son más de 200 en el mundo, la Organización Mundial de la Salud está siguiendo a unas cuantas, nosotros podemos ver que todos los anticuerpos que están siendo diseñados están en función a esas proteínas de la envoltura, que en verdad son tres, ¿no? Tenemos la envoltura, la proteína Spike, que es la principal de todas. Recordemos que la Spike tiene como principal función hacer la ligación con el receptor AC2 para poder hacer la internalización del virus y posteriormente él tiene algunas etapas que posteriormente vamos a discutirlas. Después también tenemos la proteína de envoltura, que es la proteína E, y la proteína S también, que es, la S, la E, la M, que es de membrana, y una cuarta proteína que es la proteína N, que es una nucleocápside que ella va a envolver al material genético. Entonces, ese es el primer punto, reconocer específicamente qué proteínas nosotros vamos a utilizar para poder diseñar los anticuerpos. En un segundo momento también es importante nosotros entender que existen tres clases de vacunas, digamos así, que son las que son utilizadas hasta el momento, ¿no? Vacunas utilizadas para la poliomielitis, para el sarampión o para la gripe común o influenza. Entonces ellas son clasificadas en tres grandes grupos, ¿no? Tenemos las vacunas a partir de virus conocidos como atenuados, tenemos las vacunas conocidas como a partir de virus que son inactivados y también tenemos las vacunas conocidas como VLP, que serían partículas semejantes a los virus. Y ahí podemos clasificar, ¿no? Primero tenemos un ejemplo del primer grupo, las del sarampión, que son clásicamente conocidas como proteínas atenuadas. Dentro de las inactivadas tenemos las que nosotros prácticamente nos vacunamos todo año, ¿no? Que serían las de la influenza o de la gripe común. Y posteriormente también tenemos las del papilomavirus humano. Respondiéndote más o menos a la cuestión sobre si una vacuna o no podría generar algún tipo de reacción, ¿no? Sería una cuestión de cuidado. Nosotros nos referimos exactamente a lo que es la autoinmunidad, que es un riesgo que prácticamente todas las vacunas tienen. Si nosotros nos ponemos a pensar que las enfermedades virales de por sí solo ya tienen digamos, no alta, un porcentaje moderado de incidencia de algunos casos, que son pocos, de algunos casos en los cuales se genera este tipo de autoinmunidad,
Yo diría, o mi pensamiento, mi posición referente a eso es que eso no es un impedimento para que nosotros podamos usar las vacunas, porque si nosotros colocamos en la balanza, existen muchos más beneficios de que ese pequeño riesgo, se podría contraer un tipo de autoinmunidad al ser utilizado una vacuna, sobre todo esas vacunas antivirales, ¿no? Sí. Dentro de los tratamientos inmunológicos y de lo que se está hablando actualmente, muchas noticias más, a nosotros nos interesa saber de manera más científica, con base científica, la utilización del plasma, ¿no? Que es lo que nos informan. Dice, el plasma de pacientes infectados que ya sanaron, ¿puede inmunizar a las personas sanas? Sí, es una pregunta excelente. Para poder también localizarnos en la cuestión de los tratamientos, tendríamos que hablar también un poco sobre lo que existe o lo que ya fue probado en diversos estudios. Realmente nosotros tenemos que considerar que el diseño de esos tipos de tratamientos realmente consiguen acompañar las fases entre la ligación que nosotros tenemos del virus con los receptores de la célula. Posteriormente, esa es una etapa importante en la cual los tratamientos vienen siendo diseñados. La otra es la fase de internalización y los tratamientos que nosotros estamos observando, como el lopanavir, el rendicivir, la misma hidroxicloroquina y la cloroquina, ellos están más direccionados a lo que es la inhibición de la replicación. Cuando nosotros hablamos de ese tipo de tratamientos, realmente, si nosotros vemos la cloroquina y hidroxicloroquina, fue un tremendo fracaso. Inclusive existen personas o profesionales de la salud que aún defienden cuando ya fue mostrado que realmente no existe ningún tipo de beneficio cuando se refiere a la progresión de la enfermedad. También nosotros vemos que dentro de ellos, tal vez quien puede salvarse sería el rendicivir, que muestra una tenue respuesta contra la replicación. Ya el lopanavir también no fue, y el ritonavir también no fueron bien, no tuvieron éxito en ese aspecto. Después sobran, como estamos hablando en cuestiones de vacunas, los tratamientos en los cuales se utilizan anticuerpos. Y dentro de ellos tenemos que separar a dos grandes grupos, los anticuerpos monoclonales y también lo que tú acabas de mencionar, que sería el plasma, ¿no? Hiperinmune, que se le conoce normalmente. Cuando hablamos del plasma hiperinmune, realmente son tipos de tratamientos que aún están siendo investigados y tienen mucho potencial. Creo que serían una de las líneas en las cuales nosotros deberíamos invertir bastante para tener algún tipo de resultados. ¿Qué es lo que se tiene hasta el momento de concepto de beneficio? Se sabe que ese tipo de plasma hiperinmune que parte de un paciente que ya tuvo un contacto con el virus directamente y él comienza a producir esos anticuerpos. Entonces, ¿cuál sería el beneficio? Si nosotros observamos, hay dos cosas que tienen que quedar claras. El plasma hiperinmune no debe ser utilizado como un tipo de prevención, como una vacuna, porque nosotros tenemos algunas cuestiones que ya están siendo observadas en los cuales los anticuerpos que son producidos no son de largo plazo, o sea, la memoria que ellos producen no es de largo plazo. Entonces, lo que nosotros observamos que los estudios están siendo direccionados es específicamente en el tratamiento, puesto que va a ser en un periodo bien restricto, y esos anticuerpos producidos, sobre todo la inmunoglobulina G, que es producida por el paciente que ya tuvo contacto con el virus, se muestra que él disminuye las interleucinas 6, la interleucina 10 y el factor de necrosis, de necrosis. Entonces nosotros observamos que ya en algunos estudios se observa que existe una acción directa e inclusive se puede observar que esos pacientes que ya fueron tratados con ese tipo de plasma hiperinmune, cuando se realiza la placa, que cuando uno realiza la placa radiográfica y observa los pulmones, y que se le conoce como cuando el paciente presenta el coronavirus y ya desarrolló la enfermedad, como un pulmón de apariencia opaca, él, después del tratamiento,
evidentemente se muestra una claridad en el pulmón. Entonces, evidentemente, en la parte clínica ya se observó eso. Pero también ejerce un tipo de estímulo para que, por otro lado, los linfocitos T, que son los linfocitos citotóxicos, los que van a atacar directamente, también aumenten en número. Pero lógico, todo lo que estoy comentando tiene aún un largo recorrido por seguir para poder tener resultados contundentes. Exactamente. Siendo una enfermedad que es nueva, entonces todos los profesionales científicos están realizando estudios en todas las direcciones de modo que puedan mejorar, seguramente encontrar un tratamiento adecuado, encontrar una vacuna adecuada. Bien, nos hablabas de inmunoglobulinas. ¿Qué cosas son las inmunoglobulinas? Bueno, haciendo el link entonces con los linfocitos B que te había comentado, sí. Ellos al momento de hacer la diferenciación en plasmocitos tienen la capacidad de producir anticuerpos. Y lógico, eso previamente nosotros observamos que existe la misma secuencia. Apareció un antígeno en nuestro cuerpo, primera línea de defensa, inmunidad innata, segunda línea de defensa, que es más tardía, que serían la participación tanto de los linfocitos B como los linfocitos T. Entonces, específicamente, ¿quién produce los anticuerpos? Son los linfocitos B diferenciados en plasmocitos. Y estos anticuerpos tienen una peculiaridad. Ellos tienen una región activa, un sitio activo, que va a reconocer regiones específicas de cualquier antígeno. Imagínate que nosotros tenemos diversos tipos de virus y cada virus va a ser reconocido específicamente por esos anticuerpos, por esas regiones activas de los anticuerpos. ¿Por qué? Porque cada antígeno posee su propio sitio conocido como epítopo, que es una región bien específica y que varía de un antígeno para otro. Entonces, básicamente, eso sería la definición de una inmunoglobulina. Entonces, viendo los anticuerpos, ¿se puede medir estos anticuerpos en una persona? Sí, de hecho existen actualmente, las personas escuchamos en las noticias sobre las pruebas de antígenos que nos van a detectar prácticamente la presencia de del virus. Pero por otro lado tenemos las pruebas serológicas que van a detectar la respuesta con la presencia de esos anticuerpos. Estoy haciendo un resumen. Tenemos tres tipos de pruebas para poder detectar el SARS-CoV-2. La primera va a detectar directamente el virus y es conocida como una prueba directa por el motivo de detectar los genes del coronavirus, del SARS-CoV-2. Entonces, ¿cómo funciona esa técnica? Esa técnica va a detectar específicamente el virus. Como nosotros sabemos, él es muy pequeño. Microscópicamente es difícil de ser reconocido. Entonces, para una de las técnicas es extraer el material genético que nosotros conocemos como ARN, por ser el ácido ribonucleico, pero para realizar la técnica de PCR necesita cambiar para la molécula de ADN. Entonces, a través de una polimerasa, posteriormente sigue la reacción en cadena de la polimerasa, por eso que es RT-PCR. Pero, perdón, antes de eso, para pasar de RNA para DNA o ADN, nosotros tenemos que hacer una transcripción reversa. Esa transcripción reversa va a cambiar la molécula de ARN para la molécula de ADN. Y es por eso conocida como RT, transcripción reversa de la reacción de la cadena de la polimerasa. Entonces, después con la polimerasa aumenta la cantidad de los genes que tenemos del virus y podemos cuantificar de esa manera. Esa es la manera directa para cuantificar la presencia del virus. Por otro lado, también podemos observar la presencia ya no de los genes, sino del virus en sí a través de las pruebas inmunológicas referidas a la prueba del antígeno. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros, como te había comentado, existen en la membrana del virus cierto tipo de proteínas, sobre todo la spike. Y ese spike tiene una característica. Ella posee una región conocida como RBD, que es un dominio de ligación, o un receptor de dominio de ligación, en el cual
los anticuerpos que son específicos para ese antígeno, por eso que es bien específica esa reacción, se pueden detectar la presencia de partes del virus, detectando partes de esas proteínas. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de pruebas que se realizan cuando nosotros tenemos antígenos, porque no representa el total del virus, representa simplemente una porción, una parte de esa proteína y sobre todo el spike. Pero nosotros habíamos visto que tenemos la proteína M de membrana, la proteína E de envoltura y también la nucleocápside que va a envolver el material genético. Y por otro lado, se puede cuantificar, claro, la respuesta, que sería el tercer tipo de pruebas, que sería la respuesta con la presencia de anticuerpos. Ahí ya no tenemos ni el virus, los genes del virus, ni tenemos también el antígeno, las proteínas. Tenemos simplemente la respuesta que nuestro cuerpo produce. Y a través de eso nosotros sabemos que existen las inmunoglobulinas, conocidas como inmunoglobulina M, de fase aguda, primera semana a partir del aparecimiento y contacto con el virus, y a partir de la segunda semana tenemos un pico alto de la producción de inmunoglobulina G. ¿Qué es lo que nosotros aún no tenemos como un conocimiento exacto? El tiempo en el cual realmente nosotros estamos protegidos por la presencia de la inmunoglobulina G. Se supone por los estudios que debe ser un tiempo mucho menor a 6 meses. Pero eso es un tema que podríamos abordarlo posteriormente con más detalle. Sí, sí, justamente una de las interrogantes es vamos a suponer que a una persona se infecta y tiene el virus, ¿no? Sana y luego seguirá inmune, podrá Esa es la gran pregunta. nuevamente el virus, todos Sí. Podrán quedarse inmunes o algunos solamente, pues, esa es una de las grandes interrogantes, ¿no? Sí, de hecho, la gran incógnita, ¿no? Dentro de las próximas vacunas que vendrán existen diversos desafíos y ese es uno de ellos, ¿no? Por lo que nosotros podemos observar en estudios publicados en la Nature y en la Science, hace más o menos unas 2 semanas salió un estudio de Islandia y también ya habíamos tenido un estudio previo en Nueva York con un promedio más o menos de 20,000 pacientes que fueron diagnosticados con el SARS-CoV-2, que eran sintomáticos y asintomáticos, pero confirmados, en total 20,000. Se observó que de hecho la inmunidad que nosotros esperábamos por la referencia que tenemos con el SARS y el MERS, que era más o menos de 1 año, no llegaba a ser todo eso. Prácticamente la presencia de los anticuerpos que eran específicos para esa región RBD de la Spike, y no solamente del Spike, sino que fueron métodos que fueron más específicos o más sensibles, digamos, en el sentido de reconocer la RBD y específicos por reconocer otras regiones de la envoltura, de las proteínas de la envoltura. Entonces, ¿qué es lo que se observó? Que realmente no son ni 2 meses ni 3 meses que son los resultados que fueron adquiridos a través de las pruebas rápidas o de otras pruebas sorológicas que mostraban que a partir del segundo mes o tercer mes máximo ya caía esa presencia de anticuerpos. En verdad no, se llega un poco más, prácticamente llegando hasta 4 a 5 meses la presencia de esos anticuerpos. Pero mismo así es muy poco, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué es lo que se espera? Que realmente la próxima vacuna que venga, infelizmente no va a tener todo ese potencial de darnos la protección. Entonces vamos a tener que vacunarnos máximo, como nosotros observamos también con lo que sucede con la gripe común, claro. Que tenemos que hacer las vacunaciones anualmente, siempre antes del periodo de invierno, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el hemisferio sur, nosotros nos vacunamos en el mes de abril para estar protegidos para el invierno, ¿no? Bien. Y nosotros acá en Europa, pues nos recomiendan vacunarnos para la influenza y todo este tipo de virus influenciales en octubre, septiembre, octubre. Porque sí, previo al invierno, ¿no? Acá el invierno, sí. Sí. Bien, bien, doctor Moyano. Nosotros conocemos personalmente
su trabajo de investigación, conocemos todos los estudios que ha hecho, sus trabajos científicos, pero queremos también conocer y hacer conocer a toda la comunidad cuál ha sido su trabajo principal, a qué se está dedicando ahora y bueno, darle de verdad la palabra y decirle felicidades porque no todos insisten y continúan los estudios como usted lo ha hecho. Muchas gracias, Lourdes. Nos cuenta entonces su trabajo de investigación principal. Bueno, tú en el inicio de la entrevista hiciste una mención a una serie de actividades que he realizado aquí en São Paulo, Brasil. Realmente, a partir de mis conocimientos, tanto en la parte como es la genética molecular y la biología celular, en los 2 últimos años estoy participando como investigador de un equipo que es liderado por la profesora Ita Helberg, que básicamente engloba un proyecto temático. Ese proyecto temático tiene como objetivo caracterizar una enfermedad que es conocida comúnmente como poliquistosis renal. Y técnicamente el nombre es enfermedad renal autosómica dominante. Y en ese caso, lo que nosotros hemos venido observando, y es uno de los últimos resultados del equipo que es liderado como proyecto temático por la profesora Miriam Boyne, es la producción de mini riñones, que son prácticamente conocidos como organoides renales, los cuales tienen en un primer momento el objetivo de mostrar modelos de enfermedad, sobre todo de esa enfermedad renal policística autosómica dominante. Y mi trabajo específico es observar la presencia de pequeñas moléculas conocidas como microRNAs, que son RNAs bien pequeños que tienen como función la regulación de diversos targets o alvos que van a tener una participación importante en el proceso de proliferación, en el proceso de apoptosis y en el metabolismo de la enfermedad. Y entonces, en mi conocimiento, básicamente en la producción de pequeños órganos, digamos así, mini órganos, tanto en la parte de cardiología, en la parte también ahora de nefrología, que son de riñones, me ha abierto, gracias a Dios, un abanico grande de opciones para poder aplicar los conocimientos, sobre todo en esa área. Y en este año tenía que estar en los Estados Unidos, en la Southwestern University, que queda en Dallas, Texas, en un equipo del profesor Vishal Patel, en el cual nosotros íbamos a completar un trabajo que comenzó con un primer artículo que ya fue publicado este año, en inicios de este año, en la Scientific Reports de la Nature. Íbamos ya en este mes a publicar un segundo artículo, y el tercero consistía en un trabajo que íbamos a realizar con la metodología de CRISPR-Cas9 en el laboratorio de él. Pero nosotros tenemos esperanza que para el próximo año el panorama sea mucho más favorable para dar continuidad a nuestro trabajo. Interesantísimo. Y me quedo de verdad sorprendida cómo la ciencia continúa a pasos agigantados, descubriendo y pudiendo realizar actividades tipo los mini órganos, ¿sí?, para poder encontrar solución a las enfermedades, para poder encontrar y dar salud a la humanidad. Entonces, de verdad, yo creo y dejo la invitación abierta para que nuevamente podamos encontrarnos y específicamente poder comentarnos y participar de repente también con uno de sus colegas dentro del grupo de investigación o la misma jefa que pueda participar, jefa de investigación. De hecho, está... Richard Catrice, como se dice en italiano, pues ustedes son un grupo de investigación, un grupo que puede en sí informar y dar estos nuevos adelantos. Sé que la pandemia nos ha bloqueado a todos y estamos pues parados allí donde nos encontró y no podemos seguir haciendo actividades, pero esto seguramente
a ustedes no los bloquea en seguir estudiando e investigando desde su mismo lugar donde están, desde el mismo laboratorio al cual ustedes están participando con su trabajo diario. Bien, de hecho. siendo lambayecano, peruano y orgullosamente de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, al cual también me uno, ¿qué mensaje usted dejaría a los jóvenes que desean iniciar un camino de profesionalización? ¿Cómo iniciar o cómo uno se da cuenta de que quiere iniciar ese camino, de que le viene ese deseo, ¿no?, de poder y de querer saber más? ¿A usted le ha sido fácil llegar al resultado que tiene hoy? Bueno, como mencionas, mis orígenes, ¿no? Chiclayano, y también tengo que reconocer que soy hijo de la Villa Hermosa de Sócota, que tenemos en una conversación previa, habíamos comentado sobre esa coincidencia, ¿no? Que tu padre también estuvo por Sócota. Sócota es un pueblo de Cutervo, Cajamarca, pero me siento hijo de Sócota también porque mi madre, Rita Muñoz, ella es socotina. Y bueno, partiendo básicamente por lo que mencionas, ¿no? De hecho, nuestra vida está llena de modelos, ¿no? Tengo como modelo a mi padre también, César Moyano, como una persona trabajadora, la convivencia que he tenido con mis hermanos, con mi hermano Manuel, con mi hermano Martín, con Ceci, con Carlos, y esa convivencia, aparte también de las instituciones donde he participado, ¿no? En el Colegio Nacional San José, la experiencia que tuve el último año en el Colegio ADEU, el enriquecimiento en cuestiones de estudios en la Facultad de Biología de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde conocí también a un gran mentor, amigo, una persona que incentiva a los jóvenes a poder salir a diversas partes del mundo para poder especializarse en las áreas del conocimiento, que es el profesor Pedro Chimoy, y quien continúa incentivando. Y también, como no, reconocer modelos como, por ejemplo, mi hermano Jorge Cumpa, que también a través del centro SICAM, representado por la directoría de René Flores y por ti también, se viene trabajando con diversos cursos de profesionalización. Entonces, nosotros tenemos modelos en los cuales podemos reflejarnos, ¿no? Y en ese sentido, imagínate, también a la par, la parte personal, vine aquí a Brasil, encontré el amor, me casé con Tatiana, que ahora tiene el apellido Muñoz. Y el mensaje que quiero transmitirles es que realmente la vida es de esa manera, ¿no? Nosotros podemos reflejarnos en modelos, pero si no somos perseverantes con nuestros sueños, si nosotros no corremos atrás, si no tenemos claro que el 90% de las conquistas son acciones que nosotros realizamos en la vida, prácticamente no vamos a conseguir nada. No podemos quedarnos en la zona confortable esperando que todo llegue de manos cruzadas. Tenemos que tomar actitud y tener sacrificio. Y sobre todo lo que tenemos que considerar cada día, es una práctica que yo he realizado, es que cada vez que tengo esa meditación con el universo, yo soy un hombre de mucha fe, creo bastante en Dios, y me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer el día de hoy y cómo lo voy a hacer? Y al finalizar el día también me pregunto, ¿qué es lo que aprendí el día de hoy? Entonces, es un autoconocimiento, ver dónde estamos nosotros equivocándonos y dónde podemos mejorar y qué es el objetivo que vamos a conseguir con nuestro trabajo. Ese es el mensaje que me gustaría transmitirles. Realmente, si es que necesitan cualquier ayuda que yo pueda personalmente proporcionarles, siempre estaré a disposición. Bien, bien, muchas gracias. Yo creo que toda su familia será muy orgullosa de usted. Y bueno, el Centro SICAM también, de lo mismo por tener profesionales como usted y como todas las personas que ha podido nombrar. Sin duda la acción. Así que jóvenes de todo el mundo, porque nos siguen desde Europa y toda Sudamérica en lengua española. Entonces, la acción para continuar a conseguir esos sueños. Desde el Centro de Investigación e Innovación en Ciencias Activas Multidisciplinarias queremos agradecer hoy la participación del PhD Juan José Moyano Muñoz
y a la próxima estaremos con nuevos temas importantes. Síganos a través de las redes. A la próxima. Muy buenas tardes. Buenas tardes.